Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. De patriotismo, enamorado de un puro ideal, y con su sangre nos defendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios bendito, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están
nacional. Tus mártires están en el alma popular, hermanas Mirabal, heroínas sin igual. Tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Al escuchar henchido de emoción las notas gloriosas del himno del 14 de junio, compuesto por mi tío de la vida, el ingeniero Vinicio Echavarría, un catorcista que murió en la soledad y en el silencio, como diría Luis Alfredo Torres, en Canto a Proserpina. Hoy, al producirse un aniversario más de la desaparición física de las hermanas Mirabal, que constituyó un despertar de las conciencias nacionales ya en el ocaso al final de la era de Trujillo, tenemos esta noche con nosotros a un antiguo compañero de las hermanas Mirabal, de ese movimiento 14 de junio, que fue el movimiento de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política, como es don Sergio Federico Germán Medrano, que ya junto a Damón Andrés, Blanco Fernández, son los últimos deductos que quedan de esa generación pura, pristina, inmaculada, que lo dio todo en aras de un mejor destino y de una mejor sociedad. Ese 14 de junio que fue ejemplo, que fue paradigma, que es un referente en la historia de las ideas políticas en Santo Domingo, para hacer política pensando en el bien colectivo de la sociedad, que fue ideado precisamente por Minerva Mirabal, que fue el gran cerebro político de ese movimiento 14 de junio. Minerva Mirabal tenía una formación política extraordinaria y se la transmitió a sus hermanas, ese ideal de justicia social, de lucha, de libertad y de democracia. Y esta noche, precisamente, como ya ha sido una costumbre reiterada ante el país, ya durante 2 décadas, se encuentra conmigo esta noche un sobreviviente de esa generación, una persona que tiene los credenciales, que es lo que yo siempre he dicho ante el país, y es donde ha venido mi discusión, mi confrontación, mi refriega con muchos estamentos de la sociedad que se ponen a emitir opiniones sin tener los crisoles, los conocimientos necesarios para hablar sobre un determinado hecho histórico. Esta noche tenemos a una persona que está pasada de crisoles porque fue miembro fundador del movimiento clandestino 14 de junio y que en la apertura y la democracia, ya alejado de la actividad política, ha devenido en uno de los abogados de mayor formación junto a mi amigo Luis Miguel Pereira, que cuenta el derecho dominicano en la actualidad. Buenas noches, don Sergio Federico Germán Medrano. Buenas noches, Carvajal. Gracias por esas palabras de referencia a mi persona, que las acojo con humildad y como más bien un testimonio de amistad, que ninguna otro mérito que me pueda corresponder a mí. La importancia que tiene el día 25 de noviembre en la República Dominicana se retrotrae al año 1961,
cuando este país, esta sociedad, se conmocionó al mediodía del día 25 de noviembre, cuando las radios, no era la televisión dominicana, sino Televisión Dominicana, anunció un supuesto accidente en el que habían muerto las hermanas Minerva Patria y María Teresa Mirabal. El país se conmocionó y todos sabíamos que eso no fue un accidente. Todos sabíamos que había sido un vulgar, un magnicidio, un crimen repudiable de Trujillo. Otro de los tantos crímenes de Trujillo, lo único que en este caso, revestido de la grandeza que tenían las víctimas, como eran Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Yo recuerdo que almorzaba con mi familia en Baní. Ya había sido puesto en libertad de la cárcel de la Victoria después de haber sufrido los tormentos y las torturas de la cárcel de la 40. Y mientras almorzábamos, mi padre tenía la costumbre de oír un noticiero de las 12 del día de lo que entonces era la radio dominicana, no me acuerdo cómo se llamaba. La Voz Dominicana. La Voz Dominicana, perfecto. De J. Trujillo Molina. Lo que es hoy Radio Televisión Dominicana era La Voz Dominicana. Y se interrumpió el noticiario para anunciar el fallecimiento mediante un accidente de las hermanas Mirabal. Automáticamente mis hermanos, mi madre, mi padre, todos dejamos de comer y nos miramos. Sabíamos que era un crimen cometido por Trujillo, que era otro magnicidio conocido por Trujillo. Yo, sabiendo la maldad de Trujillo y sus turidefarios, especialmente los miembros del Servicio de Inteligencia Militar que patrullaban y vivían en Baní persiguiendo a todo el que ellos supusieran que podía ser enemigo de Trujillo y siendo yo ya no un supuesto, sino un caracterizado expreso político por haberme opuesto a Trujillo, pues lo que decidimos en mi casa fue que yo en ese momento me trasladara a otro lugar para prevenir la posibilidad de detenciones masivas subsecuentes a ese atroz crimen. Cuando me trasladaba hacia la casa de mis abuelos, coincidencialmente me encontré con un señor que era cuñado de una señora amante de Trujillo allá en Baní. Ese señor que tenía esa vinculación, vulgar y repudiable vinculación, y que él no era en absoluto culpable de ella, cuando se cruzó conmigo me miró, yo lo miré, bajó la cabeza, apretó los labios e hizo así. Ya. Diciendo, sin hablar, ya esto no puede seguir. Y en efecto, el asesinato, el martirologio de las hermanas Mirabal constituyó el principio del fin de Trujillo. El país y todos los seguidores de Trujillo, sus allegados, se dieron cuenta que no se podía seguir resistiendo un régimen, una tiranía tan bestial y criminal, sangrienta como era la tiranía de Trujillo. Se comenzó a complotar, se comenzó a pensar en la posibilidad de terminar con Trujillo y su régimen,
y de ahí pasó y llegó el día 30 de mayo del 1961, cuando un grupo de patriotas puso fin con una acción heroica a la vida de ese malvado tirano que era Rafael Leonidas Trujillo Molina. Así terminó comenzó a terminar ese régimen tiránico, pero hay que tomar en consideración que el principio del fin fue el martirologio de las hermanas Mirabal. Esas hermanas estuvieron presas junto con nosotros, los demás integrantes del movimiento revolucionario 14 de junio, y cuando llegaron a la cárcel de la 40, se enfrentaron con nobleza, con actitud, con valor a las torturas, a los tormentos y a los abusos que cometían contra ellas los miembros del Servicio de Inteligencia Militar dirigidos por Johnny Ave García y Candito Torres. Esas damas enfrentaron en la cárcel de la 40 con gallardía, con un patriotismo ejemplar, todas las torturas, todos los abusos, todos los insultos que proferían contra ellos esos criminales y asesinos que estaban en la cárcel de la 40. Luego fueron encarceladas en cárceles, estuvieron en La Victoria. Recuerdo cuando nosotros llegamos, o el grupo en que yo llegué, transportado en una guagua de esa de la Procuraduría General de la República, que manejaban los policías y los miembros del Servicio de Inteligencia Militar. Llegamos a la cárcel de La Victoria y las hermanas Mirabal, que estaban ya encarceladas, se dieron cuenta, comenzaron valientemente a cantar el himno nacional desde su celda. Eso nos alegró a nosotros porque nos indicó que estaban vivas todavía. Veníamos de la 40, donde no teníamos ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior. Sabíamos que las Mirabal habían pasado ya por la 40 y se las habían llevado otra vez, pero no sabíamos si estaban vivas o muertas. Nos alegramos mucho de saber que estaban vivas. Estando yo en la 40, en la cárcel de La Victoria, resultó que en Baní se presentó una situación política y de una persona que estaba fabricando unas escopetas clandestinas. Lo descubrieron y pensaron que ese pobre señor lo que estaba era fabricando escopetas para nosotros, los miembros del Movimiento Revolucionario 14 de junio. A mí me fueron a buscar de la 40 otra vez a la cárcel de La Victoria para llevarme e interrogarme en la 40. Cuando me subieron al despacho del coronel Frías, que era el comandante de la cárcel de La Victoria, para que tomara nota de que me estaba entregando otra vez al Servicio de Inteligencia Militar, ahí estaba sentada María Teresa Mirabal. La tenían ahí, no sé si la estaban interrogando, si se la habían llevado, la habían traído, pero estaba ahí. Y cuando me vio, tenía yo 20 años, dijo, demasiado joven. Y dijo demasiado joven porque al ver que me llevaban otra vez para la cárcel de la 40, era para asesinarme, porque a muchos de los compañeros que ya estaban en la cárcel de La Victoria, después de las torturas de la 40, y los volvieron a llevar otra vez a ese centro de asesinatos de la 40, era para dejarlos muertos, para asesinarlos también. Recuerdo que de una celda solitaria en que yo me encontraba, junto con 4 o 6 compañeros, uno de ellos se llamaba Víctor González Pardi. Lo fueron a buscar una madrugada a la 1 de la noche a esa solitaria, salió, se lo llevaron
y más nunca apareció. Hijo de una señora de Santiago que después desempeñó un papel patriótico en la terminación de los residuos del régimen de Trujillo, que se llamaba Carmela González Pardi, a quien también recuerdo por la valentía con que se enfrentó a las fuerzas de Trujillo en Santiago para que se vengara la muerte miserable de su hijo, un patriota, Víctor González Pardi. Don Sergio, al oír sus palabras y evocarnos y transportarnos en el espacio y en el tiempo a las edades de que tenían esa juventud de esa época, establezco el paralelismo de cómo la juventud de aquella época tenía una preocupación por la libertad y la democracia del pueblo dominicano, y que fue precisamente resumido por las hermanas Mirabal, por el 14 de junio, por eso esta noche yo he querido que don Sergio Federico Germán Medrano, investido de los crisoles históricos de que es acreedor frente al país, hable del testimonio, de la importancia que tuvo, que fue determinante para la caída del régimen de Trujillo, como fue el vil asesinato de las hermanas Mirabal, que posteriormente en la apertura y la democracia, ya bajo el Consejo de Estado de don Fello Bonelli, fueron enjuiciados los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal, entre los cuales se estaba Víctor Alicinio Peña Rivera y otros grupos que fueron condenados, y luego en la Revolución de Abril, en el asalto a la fortaleza Osama, fueron puestos en libertad por ese héroe nacional que fue Damón Montes Sarache. Luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche, frente al país y a la sociedad dominicana, yo quiero que don Sergio Germán Medrano, investido de esa cultura vivencial de que hablaba Tiberio, que hablaba Gregorio Marañón en Tiberio, la historia de un descendimiento, creo más en el hombre que tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones, me explique ante el país cuál entiende él que fue el legado inmenso de las hermanas Mirabal del 14 de junio y Manolo Tavares al dar al traste con la tiranía de Trujillo. Hoy como nunca se acrecenta nuestro compromiso con el campo dominicano, con los agricultores, con los colaboradores de nuestras fábricas y vendedores, con nuestros transportistas y todo el personal de apoyo que saben que nuestros productos tienen que seguir produciéndose porque los alimentos deben seguir llegando a nuestras casas. Gracias a los almacenes y distribuidores, a los colmaderos, a los supermercados, a las farmacias y a todos aquellos que hacen posible que nuestro pueblo calme en parte su pesar. Gracias a todo el personal médico que da todo de sí para combatir con todas sus fuerzas este mal que nos agobia. Gracias a todo el personal de seguridad estatal que protege a la ciudadanía mientras en casa se espera que pronto todo quede en el pasado. En fin, gracias a este valeroso pueblo dominicano que saldrá de esta difícil situación más unido y fortalecido. Porque cuando esto acabe, seguiremos siendo el pueblo hospitalario, feliz, afable y solidario de siempre. Porque somos dominicanos, porque todo volverá a estar bien. Sigamos protegiéndonos para poder proteger, cuidándonos para poder cuidar. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro.
La Famosa, lo más natural. Lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Carvajal, después que Trujillo comenzó a ponernos en libertad por la presión internacional e incluso la presión interna de la Iglesia Católica, fuimos saliendo paulatinamente en distintos grupos, todos los integrantes del movimiento revolucionario 14 de junio, excepto las hermanas Mirabal, que fueron dejadas hasta el último momento. Todavía ya habíamos salido prácticamente todos de la cárcel y ellas seguían en prisión. Pero también por la presión, la misma presión internacional y de la Iglesia Católica, finalmente Trujillo tuvo que ponerlas en libertad.
Y dejó a sus esposos presos. A los esposos los dejó presos, a Manolo Tavares, a Leandro Guzmán y a Pedrito González. Las hermanas Mirabal ahí dieron un ejemplo no solo de patriotas, sino de esposas también. Comenzaron un recorrido por todas las cárceles donde iban trasladando a sus esposos, hasta que finalmente en esos traslados entre la 40, la Victoria, finalmente fueron llevados a Puerto Plata. Exacto, para la planificación final del con el propósito específico ya de planificar el asesinato de las hermanas Mirabal. Manolo, Leandro y Pedrito en Puerto Plata, ellas comenzaron a viajar hacia Puerto Plata y finalmente Trujillo, según los relatos fidedignos que hay, un día le dijo a su secretario de las Fuerzas Armadas: el único problema que yo tengo en la República Dominicana son las hermanas Mirabal. Johnny Abe entendió que eso que había dicho Trujillo era una orden de muerte y puso en marcha el operativo que finalmente culminó con el martirologio de esas tres patriotas, de esas tres grandes patriotas que fueron las hermanas Mirabal. Como sabe, conocido por la opinión pública, las mataron de una forma cruel, despiadada, a palos, y las derricaron por un precipicio para hacer figurar que se había ocurrido un accidente de automóvil. Pero a nadie creyó eso en el país, nadie lo creyó, todo el mundo sabía que era un vil asesinato de Trujillo. Y yo te puedo testimoniar que cuando yo salí, como estaba relatado anteriormente, de mi casa, dejé el almuerzo y salí, me quitó el hambre automáticamente, y salí de mi casa, la ciudad estaba desolada y silenciosa, porque ese programa de La Voz Dominicana era un noticiero que se oía mucho y la gente lo oía. Y cuando se oyó en el país que habían asesinado a esas tres mártires, bueno, se conmocionó la sociedad dominicana, y por eso dije hace un momento que ese fue el principio del final de Trujillo, ese asesinato, hasta el extremo de que los mismos allegados al tirano se dieron cuenta que era una situación política que no podía continuar. Exacto. Organizaron lo que fue el magnicidio de Trujillo, que se ejecutó el 30 de mayo de 1961. Quiere decir que, si bien se ve, las Mirabal, las hermanas Mirabal, están en el origen de la muerte de Trujillo y están en la historia de la República Dominicana con el mismo valor histórico de María Trinidad Sánchez, aquella hermana del patricio de Francisco del Rosario Sánchez, que fue fusilada en el cementerio de la ciudad de Santo Domingo por ser una de las más firmes continuadoras de la obra de su hermana de liberar a este país y crear la República Dominicana, darle libertad a este país y darle fisionomía de un Estado libre e independiente cuando se produjo la desocupación haitiana del 1844. Quiere decir que en ese lineamiento histórico que comienza con María Trinidad Sánchez, hay que colocar a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Bueno, amigos televidentes, como este es un espacio de televisión
que conjugamos el pasado y el presente, ya en esta parte del programa, don Sergio Federico Germán Medrano y Francisco Carvajal Hijo frente al país han querido rendirle un homenaje de reconocimiento, un homenaje de recordación para que las nuevas generaciones de dominicanos no olviden el martirologio fecundo de las hermanas Mirabal, y que, como señaló Carmen Natalia Martínez Bonilla en uno de los poemas más hermosos que se ha escrito en el cultivo del género de la poesía en la literatura nacional, como es Oda a las hermanas Mirabal, y sus tres bocas sin lengua han de seguir hablando, perennemente vivas en el alma del pueblo, las Mirabal cayeron para volverse eternas. María Trinidad Sánchez, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal son los prototipos históricos de lo que debe ser la mujer dominicana en su dedicación al bienestar y al patriotismo de esta república. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio que Dios bendijo,
la patria entera glorificará como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con sus sangre encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendiga, la patria entera glorificará como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendiga, la patria entera glorificará como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Finalmente, no quiero dejar de recordar que el martirologio de las Mirabal ha sido adoptado universalmente como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Fíjate que un acontecimiento histórico de esta pequeña media isla ha conmocionado al mundo. Eso te da la medida de la importancia histórica que ha tenido el martirologio de las Mirabal, no solo a nivel nacional, sino ya a nivel universal. Exacto. Bueno, don Sergio, como esto lo dice su título, pasado y presente, ya hemos rendido tributo a la memoria de esas grandes damas de la historia contemporánea dominicana, y vamos entrando al presente, porque don Sergio, estamos viviendo un mundo que parece un Macondo candoroso, un Macondo raro, porque en República Dominicana el nivel de deterioro de la seguridad pública, de los asaltos, lo último que yo vi ayer fue una cosa que parece como algo traído de Pedro Páramo o de García Márquez, una de esas novelas del boom latinoamericano, que en un destacamento policial tenían un preso y fueron un grupo armado a sacarlo y se lo llevaron. Ya en República Dominicana no sabemos cómo nos vamos a defender. Se están metiendo los apartamentos de 5 pisos, aparece la gente armada. Yo quiero que usted le explique al país, que hable con responsabilidad y diga cuál usted entiende que son, cómo el gobierno debe combatir, porque no vamos a entrar en los factores, porque ya te le he hecho. No, te debo decir lo siguiente. Precisamente yo traigo aquí para este programa una página de El Diario Libre, edición correspondiente al lunes 21 de noviembre, donde ese periódico publica un titular que dice: el gobierno reitera, será drástico con delincuentes ante auge de la criminalidad. 'Y después de 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 'y después de
explicar lo que dijo el sábado pasado el presidente Abinader, que te lo voy a leer textualmente, que fue lo siguiente. Los que tienen la decisión de alterar la paz y la seguridad serán enfrentados en cualquier terreno. Entonces, le pido a aquellos que están actuando en nuestros barrios, nuestros sectores, llevando intranquilidad, que se entreguen de una manera pacífica, porque si no lo hacen, se les buscará donde estén, dijo el presidente, quien aseguró que la finalidad era llevar tranquilidad a todos los sectores del país, a nuestros barrios, a nuestros campos, y lo vamos a hacer cueste lo que cueste. Para mí, eso es un presidente responsable. Y más para mí también. Y para mí lo apoyamos 100%. es un presidente que está actuando frente a la delincuencia con la responsabilidad y la dedicación legal que le corresponde. Sin embargo, ese periódico, es quien escribe la información, oye lo que pone al final, busca y dice, un mayor general retirado de la Policía Nacional que pidió reserva de su nombre, consideró inoportunas las declaraciones del presidente Luis Abinader por considerar que ese tipo de lenguaje pudiera ser malinterpretado por policías desaprensivos, quienes pueden creer que eso es un mensaje para que salgan a arrancar cabeza. Eso no es un mensaje, eso es una mala interpretación, una pésima interpretación de lo que dijo el presidente Balaguer, el presidente Abinader. Lo que dijo el presidente Abinader es lo que le corresponde decir a un presidente, que hay que detener la delincuencia, que hay que ponerle fin a la delincuencia. Al precio que sea. Con todos los instrumentos legales y al precio legal que sea necesario. No es tampoco, como dice ese supuesto mayor general y ex policía, que a lo mejor fue de los que permitió que aquí se fuera creciendo la delincuencia y apoderándose de los barrios. Y ahora es que se está tratando de controlar ese cáncer que se fue formando en nuestra sociedad por la permisividad, por la lenidad de las autoridades policiales e incluso del sistema judicial. Porque la verdad es que no se puede combatir la delincuencia si no es con todo el rigor de la ley, con todo el peso de la ley. ¿Y quiénes son los encargados de la aplicación de la ley? Por una parte, en un primer lugar, las autoridades policiales y en un segundo lugar, los funcionarios judiciales. Entonces, si le vamos a decir a los funcionarios judiciales y al sistema de policía, de represión policíaca, que no actúen contra los delincuentes, entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a tener que hacer? O tirarnos al mar, ¿será? A nadar para ir a otro país y que nos traguen los tiburones en el curso de la natación. Y en un momento que, don Sergio, que tenemos que estar coaccionados en torno al señor presidente de la República y esas declaraciones para enfrentar la delincuencia, que se entiende el lenguaje, que lo interprete como la gente entiende, pero ya hay que buscar un paro, sea bajo la circunstancia que sea. Y el señor presidente de la República, don Luis Abinader, tiene el respaldo pleno de este cenáculo histórico que es pasado y presente, porque hemos llegado a un punto que el país tiene que tener un criterio unificado. Además, tenemos el problema migratorio haitiano, más una serie de factores que están convergiendo, que están haciendo que este país cada día sea más inhabitable. Entonces, en ese sentido, don Sergio, yo estoy de acuerdo plenamente con las declaraciones suyas esta noche frente al país. Desde luego, lo que hay que felicitar a un presidente y estar de acuerdo con un presidente que lo que dice es que hay que combatir frontalmente la delincuencia y que hay que ponerle fin a esa delincuencia rampante que está haciendo que ya ni siquiera la vida nocturna de los ciudadanos en los barrios ni en el centro de la ciudad pueda desenvolverse normalmente, porque la gente tiene miedo de salir y el mismo gobierno, para proteger a la persona, ha tratado de limitar el horario de nocturno de los centros de diversión, algo que al fin y al cabo atenta contra un derecho fundamental del ser humano, que es el derecho
de tránsito, el derecho y a la libre empresa, porque hay muchas empresas que se han perjudicado. Exacto. Y además se ha demostrado estadísticamente que en la noche no es que ocurren los grandes, han pasado 3 hechos aislados, pero la mayoría de los asaltos se consumen en un horario de jornada laboral normal. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, entre ese horario es que se registra. No sé por qué el ministro de Interior y Policía quiere sacar la nocturnidad como sinónimo de delincuencia, y no es así. Muy por el contrario, en las noches era que más bajos se registraban. Ahora, el hecho de que el presidente esté buscando esa medida y haya dado ese mensaje, nosotros sí somos partidarios de que se libere y que se dé, porque ya estamos en tiempo de Navidad, pero limitar el desarrollo de las empresas y la circularidad de las personas, ya eso, nosotros nos ponemos formalmente. Eso sí, eso es atentar contra las libertades fundamentales, ¿tú entiendes? Sí. Entre ellas una, la libertad de empresa. Exacto. Y otra, la libertad de tránsito y la libertad de... Óyeme, pero el ser humano también tiene derecho a divertirse. Claro, claro. También, así como tiene derecho al trabajo, tiene derecho al descanso, tiene también un derecho a la diversión, a la distracción. A la distracción, claro. Eso es un concepto integral del ser humano, de la cotidianidad, los placeres de la vida, o sea, gozar dentro del ámbito de la moral social y de las reglas preestablecidas en la costumbre de una sociedad. Y el presidente lo que está diciéndole a la delincuencia, que se abstengan de continuar con sus actos delictivos porque el gobierno le va a hacer frente, porque el gobierno los va a detener. Y esa es su obligación, esa es su misión, esa es su principal finalidad, establecer la paz social, que los dominicanos podamos ejercer nuestro derecho en libertad, porque al fin y al cabo, la misma delincuencia, cuando se extiende de la manera que pretende seguir extendiéndose, es coaccionadora de la libertad de las personas, porque tenemos miedo entonces de salir, tenemos miedo de ir a la calle y para poder comprar en un colmado, para poder comprar en una tienda, para poder ir a una fiesta, a un baile, para poder celebrar un cumpleaños de un hijo, un restaurante, cualquier actividad de la vida cotidiana. Exactamente. Cualquier actividad de la vida cotidiana, no tiene que estar uno con tantas restricciones y tanto miedo. Entonces si ven la Bolívar, se le acerca un motor ahí donde quiera, tú ahora, hay uno delivery también que se han querido coger, ha invertido todas las reglas de tránsito porque vienen a la inversa, en vía contraria y toda la cosa. Es un caos total. Yo estoy de acuerdo con el señor presidente. Y esa misma cuestión que se está trazando del ordenamiento territorial también de aquí, que se haga y que se ordene bien, que se haga bien, pero que se analice todo eso bien, porque yo creo que eso es positivo. Y además, la misión de la policía, ¿cuál es? Garantizar el orden público, claro. Perseguir a la delincuencia. Entonces, ¿cómo se quiere evitar que la policía ejerza sus funciones y sus atribuciones? No puede ser ahora. Eso no significa que la policía pueda actuar abusivamente, pueda excederse en sus atribuciones. No, eso no. Pero de que la policía persiga a los delincuentes y de que el presidente diga que va a detener la delincuencia si no ellos siguen y continúan obstaculizando violando la ley y obstaculizando la vida normal de los ciudadanos durante la noche. Pero eso es lo que tiene que hacer un presidente precisamente, es abstenerse o permanecer indiferente ante una situación como esa. Si permanece indiferente, si se abstiene, entonces, ¿qué es lo que van a decir? Que no está cumpliendo sus atribuciones, que no está ejerciendo las funciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ante la creciente delincuencia que se quiere erigir en la República Dominicana como una cuestión inherente a la impunidad, y eso no puede ser. Yo apoyo al presidente totalmente y creo que la opinión pública en general la está apoyando, porque eso es lo que yo oigo también que dicen mis amigos y todas las personas con que yo hablo. Bueno, don Sergio, lamentablemente hemos llegado ya al final de este cenáculo histórico que es pasado y presente, y tanto don Sergio Federico Germán Medrano como Francisco Carvajal Hijo, esta noche hemos rendido tributo a la memoria de las hermanas Mirabal. Don Sergio, con los credenciales históricos de ser junto a Ramón Andrés Blanco Fernández, de los dominicanos que sobreviven aún, que fueron compañeros y compartieron, tuvieron andanza con las hermanas Mirabal en las luchas
por la construcción de una mejor sociedad. También reitero nuestro respaldo al señor presidente de la República para el combate de la delincuencia y el proceso migratorio haitiano ilegal, porque tenemos muchos factores externos que están presionando mucho la seguridad pública nacional y nosotros tenemos que estar cohesionados como país y como sociedad en torno al actual señor presidente de la República para mantener la paz. Díganme. Finalmente debemos dar un abrazo de solidaridad en este día a Binú Tavares Mirabal. Exactamente. Bueno, ya lamentablemente, don Sergio, hemos llegado al final de este espacio de televisión y solo me resta darle las gracias una vez más al país y a la sociedad dominicana por elegir pasado y presente como su programa favorito donde se discuten los temas de la historia contemporánea nacional.